mayor deuda de todos los niveles de gobierno es la seguridad. Uno de los objetivos es combatir actos delictivos. Cuando la verdad se investiga, la mentira tiembla. Yo tengo otros datos. No les gusta la crítica, pero hay cosas que se tienen que decir. Que no es falso, pero se exagera. Es cuestionar, es pensar distinto. Seré su presidente y les duela lo que les duela. Cuando la política se mide ante la justicia. Así las cosas. Dice lo que otros quieren ocultar. Llegamos al lunes, 8 de la mañana con 1 minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenido, bienvenida a esta jornada informativa. Hoy lunes 2 de marzo. Comenzamos el tercer mes de este 2026, qué rápido se nos está yendo este 2026 y más con los acontecimientos que de un día para otro brincan. Oiga, o sea, el fin de semana estábamos tan tranquilos y resulta que ya estamos en el borde de una guerra que tiene dimensiones extraordinarias, dimensiones mundiales, si me permite decirlo así. Vamos a hablar de ello sí o sí el día de hoy en el análisis que tenemos todos los lunes con el doctor Abdiel Hernández, y es que pues este fin de semana nos despertamos justo con esta sorpresa, el estallido de una guerra de dimensiones extraordinarias entre Estados Unidos, Israel e Irán, y de ayer para hoy, otro bloque de países europeos que han levantado la mano y que dicen vamos también en contra de Irán. Esto se está poniendo color de hormiga y vamos a platicar de ello. Así que por eso se nos va rápido la vida, y como se nos va rápido la vida y el tiempo en este espacio informativo, vamos a arrancar rápidamente con un resumen de lo que le estaremos compartiendo en esta mañana. Confirman la presencia de al menos 104 queretanos en zonas de conflicto de Medio Oriente. El gobierno del estado ya trabaja para trasladarlos a la entidad de manera segura. Y también este fin de semana detuvieron aquí en Querétaro al excontador de Emilio Lozoya, quien fuera exdirector de Petróleos Mexicanos y juzgado por la justicia por una serie de actos de enriquecimiento ilícito. El excontador fue detenido en un fraccionamiento del municipio de El Marqués, aquí en el estado de Querétaro. Este lunes se retoma el diálogo sobre la reestructuración de la conformación de las Comisiones Unidas para el análisis de la reforma judicial. Los diputados tienen resistencias, pero aún así se tienen que sentar a dialogar. Hay la intención de Morena de ampliar las Comisiones Unidas, lo cual de acuerdo a la ley es procedente, pero tiene que haber, me parece, un diálogo político para evitar que esto explote. Bueno, que esto explote, dice el diputado local de Acción Nacional, Guillermo Vega Guerrero, que por cierto es hasta el día de hoy todavía el presidente de las Comisiones Unidas. Hoy se va a comenzar esta discusión y seguramente tendrán que llegar sí o sí a un arreglo para poder destrabar este tema, que por cierto está en desacato desde hace prácticamente un año. El gobierno estatal garantiza seguridad y acompañamiento para las 4 marchas que se tienen previstas para el próximo 8M. El secretario de Gobierno aseguró que no habrá represalias contra aquellas que realicen pintas como parte de la protesta. Aquí en Querétaro se tienen contempladas al menos 4 expresiones, que ya tenemos nosotros claridad de eso. La marcha que tiene mayor convocatoria, que hemos visto donde van a concentrar, va a ser en la Alameda. Y vámonos con otras informaciones. Hablando de participación ciudadana, Cívica Querétaro anunció un nuevo ejercicio de escucha con comerciantes y habitantes del centro histórico para lograr acuerdos y así construir un modelo de convivencia dentro de esta zona del centro histórico, convivencia equilibrada, dicen los integrantes de Cívica Querétaro. El reglamento lo que dice es que la ciudadanía presenta su propuesta, los funcionarios y funcionarias públicas la escuchan, se callan, la recogen, hacen un acuse y en 30 días por ley tienen que responder a las propuestas que se hicieron.
Y bueno, pues hablando de estas propuestas y de estos trabajos que Cívica Querétaro está realizando, pronto esta semana la Secretaría de Participación Ciudadana estará seguramente convocando a una conversación con los medios de comunicación para explicar precisamente cuáles son las reglas de este diálogo ciudadano al que están convocando las organizaciones de la sociedad civil. Confirma Protección Civil, en otras cosas, más de 200 hectáreas siniestradas por incendios en la zona metropolitana. Diario, esta dependencia está atendiendo por lo menos 27 incendios de pastizales. Tenemos muy seguido, o sea, no es una cuestión extraña, que los vehículos de repente se incendian cuando van andando. Todos estos vehículos no ha sido por alguna acción maliciosa o de algún ente, pues, o hecho vandálico, sino... Bueno, se refería el titular de Protección Civil a que pues ha habido muchos incendios de autos, pero esto se cruzó justo con este pánico que se generalizó hace ya poco menos de 2 semanas, cuando fue detenido y abatido el Mencho, este líder de un cártel de narcotráfico a nivel nacional, y que pues comenzaron a aparecer varios vehículos incendiados en distintas partes de la ciudad. Dice Protección Civil que son condiciones naturales y que no son condiciones que hayan respondido a alguna acción humana, o sea, es decir, no fueron vándalos, no fueron delincuentes, simple y sencillamente fueron las circunstancias. El 45.9% del monto total del programa de obra anual del municipio de Querétaro para este 2026 será destinado para acciones pluviales y de infraestructura social. Esto lo dio a conocer el secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas. Entonces, 19 obras de las 50 son las que se están considerando en ese rubro. No nos vayamos tanto con el número de las obras para sacar un porcentaje, porque recuerden que un ejemplo particular, el de Peñuelas, una sola obra vale 50 millones y la otra vale 110 millones de pesos. Este lunes, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, estaría enviando a la Cámara Alta, a la Cámara Baja, en la propuesta de reforma electoral. Y bueno, pues ya hay informaciones que han brincado justo este fin de semana, aún sin conocerse los términos exactos, ya solo unas horas, como ya le decía, que se entrega al Congreso de la Unión la propuesta de reforma electoral. Ya comenzó el camino legislativo, sin los votos para lograr su aprobación, por lo que los aliados políticos, electorales y legislativos de Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista, no van a acompañar a este partido político en esta reforma electoral. El Partido del Trabajo dijo de manera oficial que no va a respaldar esta reforma porque no va a anular los avances logrados en las reglas electorales en los años de 1977, cuando se crearon los plurinominales, ni de 1996, cuando se dio autonomía al INE y se creó el PREP, este programa de resultados electorales preliminares, que con esta reforma se pretende eliminar, según ha trascendido, porque hasta ahora nadie conoce a detalle la reforma electoral, cómo viene esta reforma electoral. Y en la información de carácter internacional, bueno, mire, la verdad es que no sé ni qué explicarle, no sé ni qué compartirle, porque la información a cada momento se está actualizando, pero una de las informaciones que ha trascendido y que ha ocupado los titulares de los medios internacionales es el que da cuenta de una oleada de bombardeos de Israel en contra del Líbano en respuesta a un ataque del grupo proiraní Hezbollah. En estos bombardeos hay un registro de por lo menos 31 personas muertas y otras 149 que resultaron heridas. La mayor parte de las víctimas, 20 fallecidos, 91 heridos, se registraron en Danje, al sur de la capital de Beirut, mientras que los restantes 11 muertos y 58 heridos en la región meridional del país, según dio a conocer el Centro de Operaciones de Emergencias en un comunicado. Este fin de semana ha sido un fin de semana en materia informativa de locura, por eso le digo, la verdad es que no sé qué más compartirle, que no le confunda. En unos momentos más estaremos platicando con el doctor Abdiel Hernández, justo de esta crisis, que por cierto, no es que lo hubiéramos predicho,
pero adelantamos un poco el análisis en torno a lo que sucedería si Estados Unidos despertaba al león de Medio Oriente, y justo así sucedió este fin de semana. Irán reacciona, Estados Unidos e Israel se alían, y bueno, ya tenemos pues varios países de Europa que están reaccionando también a esta circunstancia. Nos vamos a ir al corte, son las 8 de la mañana con 11 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Quédese con nosotros, mi nombre es Claudia Ivonne Hernández Torres y lo acompaño hasta las 10 de la mañana. Vamos con el corte y regresamos con el análisis, no se vaya. Así las cosas, donde la noticia se analiza, se cuestiona y se entiende desde todos los ángulos. Continuamos. Bueno, pues ya me andaba por recibir al doctor Abdiel Hernández, que se encuentra aquí con nosotros, y es que la semana pasada, sí fue la semana pasada, hablamos sobre esta posibilidad de que pues estallara una guerra entre Estados Unidos e Irán por la escalada de amenazas y de conversaciones frustradas que había se habían reportado entre estos dos países, pero la ecuación se complica cuando entra Israel, que es un país también altamente poderoso en materia de milicia y que se suma con Estados Unidos. Luego entonces, lo voy a decir así, mi querido Abdiel, a lo mejor no va por ahí, pero me parece que entonces los acuerdos, evidentemente Estados Unidos se alía con algunos países, no necesariamente para buscar la paz, y en este caso la alianza que hizo Estados Unidos con Israel y este acercamiento que tuvo Estados Unidos con Israel para terminar con este conflicto en la Franja de Gaza, me da la impresión de que pues más estaba planchando una cosa como lo que está sucediendo ahora que pues abonarle a la paz, ¿no? ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Yo muy ansiosa. Son los tiempos, Claudio. Sí. Pues buenos días y buen inicio de semana, por lo menos para quienes estamos del otro lado. De este lado, ¿no? Viendo, como decía mi abuelo, los toros. Ajá, los toros del... Ajá. Es un mundo que sí es complicado cuando uno empieza como a inmiscuirse en los detalles, pero de repente es muy necesario alejarse e insistir en una agenda muy amplia que tiene Estados Unidos, en una revolución tecnológica que define prácticamente los poderes a nivel mundial. Okay. Y quienes se los están definiendo son Estados Unidos, China y Rusia. Uh-huh. Entonces, cuando esto lo ponemos ya en un plano más amplio, es cuando comprendemos el alcance de la agenda estadounidense. Okay. Hacerse de los recursos de Groenlandia, hacerse de los recursos de Venezuela, uh-huh, hacerse de los recursos de México, hacer toda una agenda, que es lo que hemos manejado prácticamente en estas semanas dentro del programa. Y dentro de esa agenda está uno de los aliados más poderosos de Rusia y de China, que incluso desde la década de los 70, si no me equivoco, en su libro El Gran Tablero Mundial, Zbigniew Brzezinski hacía alerta de esto. Hay que impedir una alianza entre Rusia, China e Irán porque podría ser peligroso para los intereses de Estados Unidos. Y justo en el marco de negociaciones que se tenían entre Irán y Estados Unidos, en Omán y con Emiratos Árabes Unidos como intermediarios, Estados Unidos lanza una ofensiva contra Estados Unidos y hay que decirlo, matando a casi 150 niñas en una escuela en Irán, y esto es lo más delicado siempre de las guerras, porque entonces pasamos ya a hablar pues de intereses estratégicos, ya subió el gas, se cerró el estrecho de Hormuz, etcétera, pero estamos en un plano civiles, ya, claro, muy triste de cosificación de la vida del ser humano, uh-huh, en donde tenemos por otro lado el contraste de los civiles en Israel que dicen, ¿cómo puede pasar esto acá? Claro. Una cuestión incluso ahí de segmentos de población que se van generando a lo largo de una narrativa de quién vale más o cuál vida vale más que otra, ¿no? Sí. Y justo nos encontramos, me parece que en ese espacio, dos potencias nucleares, Estados Unidos e Israel, en contra de una potencia no nuclear, porque
por lo menos hasta los ataques del año pasado, Irán decía, no tengo armas nucleares. La Agencia Internacional de Energía, la Agencia de Energía Atómica, estaban precisamente haciendo auditorías constantes al sector energético iraní para corroborar precisamente que no tenía ese tipo de uranio enriquecido. Y en este contexto, pues matan a la figura más importante de los persas, que es el Ayatollah Jamenei, y hoy en la mañana amanecimos con la noticia que también está muerta su esposa. Ok, en este bombardeo que lanzaron Israel, ¿no? Justo a su residencia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya hay detenidos y todo ese asunto. Y lo interesante aquí es que Irán tenía ya preparada se le llama así una estrategia de mosaico. Es decir, se le faculta a diferentes líderes dentro de Irán para poder tomar decisiones e incluso tener una sucesión en el liderazgo del gobierno iraní. Si es que uno falta, bueno, pues hay una sucesión así, y no se ve como una persona. Y esta es una estrategia que le ha fallado a Estados Unidos desde Venezuela, en México y ahora en Irán, pensando que su inteligencia le está dando una información fidedigna de que hay una oposición muy fuerte en Irán, una oposición muy fuerte en Venezuela, que probablemente habrán consecuencias internas sociales en México, y no sucedió en Irán tampoco. Ya, claro. Entonces no hubo una oposición que saliera a decir, ay, qué bueno, entiendo. Vamos a movilizarnos para tomar el país. Eso no existe en Irán. Por eso este mensaje tan desesperado de Donald Trump en su red social, en los medios de comunicación, en varias redes sociales, en donde decía, es la oportunidad para el pueblo iraní para que se haga cargo de su pueblo, ¿no? Para que salga y tome decisiones respecto de su pueblo. Algo así decía Donald Trump. Y pues eso no ha pasado. Hemos visto imágenes de mucha gente llorando la muerte del Ayatollah, pero otras tantas que me parece que las menos, al menos televisadas, las menos han celebrado que se haya ido este hombre, ¿no? Sí, aquí va a haber una guerra de desinformación de ambos lados. Claro. Sería que, digamos, tratándonos de ponernos algo objetivos de un lado o de otro, es muy difícil también en este marco, pero hay una guerra de desinformación. Sí, terrible. Al principio, pues para corroborar si habían asesinado o no al Ayatollah. Desde ayer hay una campaña también de desinformación respecto a un ataque a una sede dentro de Israel de altos mandos, en donde se especula mucho sobre la situación de Netanyahu. Sí, vamos exacto. a encontrar muchos casos así. Oye, también está este supuesto bombardeo de Estados Unidos al Lincoln, ¿no? Al Lincoln, sí. Exacto, que yo no he encontrado si eso no es cierto, pero también circularon algunas imágenes, declaraciones, fotos, terrible. Sí, y más porque estamos en una época y también lo hemos mencionado aquí, de revolución digital, en donde las deepfake, ¿no? Ya no sabemos si el video que vemos de repente sí está hecho ¿no? con inteligencia artificial. Como pasó con el Mencho, ¿no? Que empezaron a circular videos que pues nada que ver, pero pues bueno, uno se lo cree. Sí, ¿no? Y como hay una viralización y de repente Ibn Khaldun, ¿no? Hablando de personajes históricos de esta región, en su libro de Los prolegómenos de la historia, ya desde el siglo XIII decía que una de las causas de la mentira es la confianza en la fuente transmisora. Ok, qué interesante. Esto es muy interesante porque justo ahorita estamos en esa guerra semiótica, prácticamente una guerra de imágenes. Sí. La red social X me parece que creció en consultas impresionantemente el día de ayer, es una de las fuentes más consultadas, y que de alguna u otra manera también está jugando una narrativa respecto a lo que es el algoritmo con el que se diseñó, o se está rediseñando, mejor dicho, esta red, para proteger algunas narrativas en contra precisamente de Estados Unidos. Digo, Elon Musk para nada es, digamos, pro-iraní, es totalmente estadounidense, y también pues nos ha llevado a yo diría, a una nueva etapa de la guerra y de las declaraciones en torno a la guerra. Hace un momento Peter Hegseth, el secretario de la ahora Secretaría de Guerra de Estados Unidos, voy a leer lo que dijo.
sin reglas estúpidas de enfrentamiento, sin construcción de naciones, sin construcción de democracias, luchamos para ganar y no perdemos tiempo ni vidas. Es una declaración muy fuerte en el marco del asesinato de 150 niñas en Irán, en donde pues prácticamente lo que están diciendo no nos importa nada de eso, lo que nos importa es ganar y van a pasar a una nueva etapa de la guerra ya terrestre, en donde probablemente esta guerra escale a otras dimensiones no vistas. Ya es una guerra internacional, son alrededor de 15 naciones involucradas, entre ellas Francia, Inglaterra, Reino Unido, sí, exacto. Italia principalmente, ahora Grecia mandando buques hacia Chipre. Porque fue atacada una base militar en Chipre, entiendo, sí, justo, ¿no? Donde se albergan las fuerzas militares de Reino Unido. Fueron atacadas 2 pistas hasta donde leí. Y bueno, pues ahí hay, digamos, una fuerte reacción iraní respecto a todas las bases que le rodean, ¿no? Porque no solamente son las de los países árabes, sino también de países cercanos, e incluso la alineación de India con Narendra Modi, defendiendo los intereses de Israel, que tampoco es algo nuevo porque, bueno, ya habíamos mencionado que India, a partir de Modi, era quien estaba boicoteando los pasos de los BRICS precisamente para que pudieran pasar a otro nivel, en este caso de autosuficiencia financiera, precisamente para impedir el crecimiento de China. Y en este sentido es algo bien curioso porque Europa lo que hace es, durante el conflicto en Ucrania, observar cómo van avanzando las estrategias o las tácticas de guerra. Se dan cuenta de cosas muy interesantes como el aumento de una guerra, digamos las guerras del siglo XXI, no sujetizadas, ya con drones. Y es lo que está haciendo Irán, porque Irán suministraba de drones a Rusia en su momento. Pero no se protegieron alrededor de los mismos drones fabricados por Irán alrededor del mismo país persa, ¿no? Ya, entiendo. Y ahorita, bueno, pues hay, digamos, ya radares muy sofisticados, estadounidenses destruidos por estos drones iraníes. Irán apuesta a una guerra asimétrica, no tiene ese poderío nuclear que sí tiene Israel, que todavía está ahí, ¿no? Muy latente la utilización, ¿no?, de esta arma. Tampoco tiene la capacidad bélica estadounidense, esto habrá que decirlo, está peleando con técnicas precisamente de descontrol que le están hasta ahorita funcionando. Habla de un arsenal todavía no utilizado, de armas todavía modernas. Deja de utilizar el GPS estadounidense para empezar a utilizar radiocontroles satelitales chinos y rusos, ¿no? Es decir, está en un contexto de cambios totalmente interesante. Oye, Abdiel, ¿podemos decir que esta escalada de violencia que ha generado ya esta guerra, da miedo decirlo, ¿no?, pero suena como a una guerra mundial, o sea, de dimensiones mundiales, ya lo acabas de decir tú, una guerra de dimensiones internacionales, al menos concentrada en aquella parte, Medio Oriente y Europa. Pero podemos decir que entre Israel, Gaza, Ucrania, Rusia, China, ¿hay un malo en la película? O sea, ¿hay un solo factor que pueda haber sido como este quiebre para esta escalada? Sí, me parece que llevarlo como al plano ético de la maldad y de la bondad siempre sería como depende, ¿no? Depende de dónde estés, y depende desde dónde lo veas, ¿no? Claro. Si fuéramos rusas o rusos, si estuviéramos en la nomenclatura, dijéramos pobre Irán. Claro. Estamos en Occidente, somos más cercanos hacia Estados Unidos. Pero no podemos decir pobrecito Estados Unidos, definitivamente. Quizá Estados Unidos sí, como población estadounidense, han padecido a Donald Trump, ¿no?, los estadounidenses todo este tiempo. Pero Donald Trump tiene una forma de negociar, ¿no? Lo hemos dicho aquí también, muy jacksoniana, pero también él tiene una personalidad en la que si no le salen las cosas, las forza. Sí, ahí está el premio Nobel, ¿no? Toda proporción guardada, pero pues ahí está, se lo arrebató finalmente a Machado. Como si no gano arrebato, ¿no? Exacto. Recuerdo que se decía en el barrio en el que crecí. Y aquí esto es muy importante lo que mencionas, porque una guerra mundial sería ya una confrontación entre las grandes potencias.
Okay. Eso lo han estado evitando. El mismo Trump me parece que dentro de sus pocos cabales que probablemente sí tiene, o sus asesores, pues lo han contenido en ese sentido, porque estaríamos hablando de una etapa totalmente irreversible, con consecuencias catastróficas, no solamente para la región en lo inmediato, sino para el mundo. Estamos hablando de inviernos termonucleares y elementos que pues en el papel suenan, digamos, de una manera a la forma como ya la pueda uno vivir. Por Aquí supuesto. vivimos la semana pasada esta cuestión de las hostilidades alrededor del cártel de Jalisco, y estábamos espantados, ¿no? Ahora imagínate si estamos viviendo una confrontación bélica ya de grandes dimensiones, ¿no? claro. Que es lo que está pasando ahorita en Medio Oriente y que no ha cesado. Por eso se le conoce como un hot point a nivel mundial. Okay. Prácticamente todo el tiempo está en guerra, todo el tiempo está en disputa. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí están concentradas las mayores reservas de hidrocarburos del mundo, que en este momento pues tendrían que transitar por lo menos entre el 20 y el 30% por el estrecho de Hormuz, que está controlado por Irán, y que curiosamente le favorece a Rusia. Los mercados hoy amanecieron en números rojos, excepto los rusos. Órale. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque Qatar dice ya no podemos producir gas. ¿Quién es el mayor productor de gas en el mundo? Rusia. ¿Quién es el segundo mayor productor de gas en el mundo? Irán. ¿Quién necesita ese gas? Europa y Estados Unidos. Europa se lo compraba a Qatar. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la Europa que no quería a los rusos y que mandaron a volar el Nord Stream? Pues de comprarle indirectamente el gas a Rusia. Órale, qué interesante. Aquí las cosas pueden cambiar, pues una guerra son confrontaciones totales, ¿no? No hay límites en la guerra. Obviamente sí hay estrategia, por eso es que irresponsablemente no se cae en el juego de, bueno, lancemos una bomba atómica y ya nos vamos contentas y contentos a casa. Eso no puede suceder en este sentido. Ese es el arma definitiva, este es el último recurso, realmente el último recurso. Se ha contenido mucho en ese sentido para utilizarlo en esta región, y Persia lo sabe. El último la última persona que estaba en contra de que Irán desarrollara un arma nuclear era Jamenei, y hoy está muerto. Entonces, entiendo. Es importante también tenerlo en cuenta, porque cambia la dimensión de Irán. Y si bien hoy en la mañana también fueron atacadas una planta de energía nuclear, si no me equivoco, en Irán, sus capacidades fueron, digamos, desplazadas territorialmente a lugares estratégicos, secretos, que la misma geografía de Irán le permite tenerlos ocultos, precisamente para desarrollar otro tipo de armamentos que no conocemos, con otro tipo de infraestructura, utilizar otro tipo de redes, encontrar lo que ellos han identificado como agentes secretos del Mossad y de otras agencias, ¿no? Parece toda una cuestión aquí muy de repente hasta paranoica, ¿no? Yo lo podría decir respecto a lo que está pasando, pero bueno, no hay que perder de vista que es una guerra, que en esta guerra pues prácticamente está definiendo el futuro de las naciones, el futuro de una revolución digital. China y Rusia tienen mucha atención a que esto no escale, porque bueno, saben que son países que están dentro de la misma agenda estadounidense, pero que también les sirve para empezar a observar cuáles son las capacidades de reacción y de acción estadounidenses. Es que no quiero ser simplista, Abdiel, pero por lo que me has estado contando y lo que hemos estado platicando en este espacio, pareciera que todo apunta a garantizar que solo unos cuantos, si no es que uno solo, sea el propietario de esta revolución digital que se avecina para los próximos años, que si ya de por sí estamos en el camino, me parece que apenas estamos arrancando, ¿no? Y que habrá algunos, estoy ya así especulando y haciéndome toda una idea conspiradora en mi cabeza, pero estoy pensando que hay grandes mentes detrás de todo esto que lo que buscan es apropiarse de los recursos materiales que le van a permitir garantizar energía suficiente para lo que implicará esta revolución digital que está pues a la vuelta de la realidad de ciencia ficción. Una noche antes de los atentados, bueno, del ataque estadounidense israelí a Irán,
Estados Unidos tenía un conflicto con dos de las principales, una de las principales empresas de inteligencia artificial en Estados Unidos, que era Anthropic. Okay. ¿Qué es Anthropic? Que le prohibió al Pentágono utilizar su inteligencia artificial para hacer vigilancia masiva de su población. ChatGPT dice que sí, OpenAI dice que sí, ¿no? Ellos logran ese acuerdo, hay una decisión ahí, y pues todo apunta precisamente a un estado de vigilancia total a nivel, no solamente Estados Unidos, sino a nivel mundial. Pues utilizan este tipo de inteligencia artificial. Si bien Anthropic dice que no, bueno, fue la inteligencia artificial que se utilizó, por ejemplo, en el caso de Maduro, y en otros espacios. Y no es una inteligencia artificial, digamos, como la que utilizamos con el chat, con, ¿no?, el chat, sino que es, digamos, ya habla de otro desarrollo, otros niveles, ¿no? Sí. Y pues el manejo de datos, Internet de las cosas, pensamiento automatizado, digamos, estamos hablando de reconocimiento facial, de darle la capacidad a la máquina de que reaccione ante un estímulo. Wow. O sea, no hay como tal un control, ¿no? Pero bueno, frente a eso pues están los modelos chinos. DeepSeek, que es la otra empresa china grande en esto, pues también está a punto de sacar su nuevo modelo con sus propios procesadores, y ese es un problema para Estados Unidos, ¿no? Junto con la red 5, 6G, los procesadores cuánticos. Entonces estamos prácticamente definiendo la reconversión tecnológica del mundo en estos momentos, y se necesita petróleo, y se necesita gas, y se necesita controlar uno de los nodos de datos más importantes, que también está en Medio Oriente. Y uno de los espacios atacados por Irán precisamente fue un centro de datos propiedad de Jeff Bezos, ¿no? En estos, digamos, ataques que hemos vivido. Ya, ok. Entonces, definitivamente esto no va a parar hasta que alguien pues levante la bandera diciendo, ahora sí, todos los recursos están en mi bolsa, en mi canasta, o bien varios que formen pues como una especie de élite, podemos decir, Abdiel, que digan solamente este grupo controlará este tipo de cosas. Hasta aquí se apuesta a dos cosas. Donald Trump, a su estilo, lanzó, porque a él no le gusta perder ni ver lo que pierdan, ¿no? Una declaración que dijo, bueno, ya se acercaron con nosotros para negociar, etcétera, y el jefe de seguridad nacional de Irán dijo, no, vamos a negociar con Estados Unidos. Cero. Hasta ganar la guerra, hasta tener digamos una ganancia igual a la equivalencia de la pérdida de el Ayatollah Khamenei. Híjole, sí, que es una venganza terrible, y ya conocemos de las venganzas de Medio Oriente, ¿no? Ahí están las Torres Gemelas, sí, ¿no? Y ese es otro de los problemas para Estados Unidos, la seguridad interna. Claro. Porque, bueno, el 11 de septiembre fue también una advertencia sobre lo que digamos, esta inteligencia, o sea, contrainteligencia en términos de guerra puede utilizar, ¿no? Y precisamente en suelo estadounidense, donde parecería ser tan ajeno, tan lejano, los atentados terroristas del 11 de septiembre de Nueva York y Washington mencionaron eso. Y otro elemento también es que ahorita hay una confrontación entre el Pentágono y el gobierno de Estados Unidos respecto a por qué se inició este ataque. Ya. Entonces, bueno, hay, insisto, mucha desinformación. Lo que hay que comprender, yo diría, como en el nivel macro, es que hay un conflicto por los recursos, hay una agenda. Irán es parte de los aliados, digamos, enemigos de Estados Unidos en esta confrontación tecnológica, China y Rusia, y bueno, Europa está siendo la gran perdedora en estos momentos en términos económicos. Sí, por supuesto, porque además también estaba ahí esta discusión del Mercosur y varios temas que quedaron un poco atorados en la agenda. Si bien es cierto, la semana pasada apenas la Unión Europea estaba hablando sobre condiciones nuevas, ¿no?, a propósito de este Mercosur, y que creo que definitivamente, como bien dices tú, los deja en desventaja, porque además creo que muchos de los países de Europa que forman parte de la Unión Europea justo pues le apostaron a una carrera no armamentista, ¿no, Abdiel? O sea, es decir, dijeron, vamos a chambear, vamos a dedicarnos a otras cosas, ya venimos de un aprendizaje dolorosísimo como la Segunda Guerra Mundial, y creo que pues aprendieron más rápido la lección, ¿no? Aunque ahí está Alemania medio alebrestada otra vez, ¿no?
se supone que está cuidando ahorita el avión de Netanyahu, Ujú, Alemania, ¿no? ujú. Que ahí es donde aterrizó. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, Charles de Gaulle les advirtió a los europeos, no hay que confiarle en nuestra seguridad de Estados Unidos. Exacto. Y no, se genera la Alianza Atlántica, la organización del Tratado Atlántico Norte es encabezada por Estados Unidos y prácticamente Europa le cede su seguridad militar a Estados Unidos. Y ahora no tienen ese elemento, tampoco tienen una seguridad energética. Antes de esto, Ucrania, Zelensky había mandado a bombardear el Druzhba, que es una de las refinerías que abastece sobre todo a Hungría de petróleo, porque bueno, pues, Víctor Orbán no quiso apoyar el financiamiento de un nuevo financiamiento a Ucrania, y esta era una entrada de petróleo a Europa, y resulta ser que pues esta cuestión de Zelensky pues le impidió que Europa tuviera por lo menos un suministro ahorita más o menos seguro en este conflicto en el que pues lo que les hace falta a Europa. Acaban de subir los precios al 80%, si no me equivoco, no estoy equivocado. Wow. En Europa, ¿no? Y eso pues nos va a afectar a países que por supuesto importamos más del 50% de nuestros combustibles. Híjole, mi querido Abdiel, rapidísimo se me fue el tiempo, tengo que despedir este espacio, te agradezco mucho, esperemos que la próxima semana pues no tengamos más sorpresas, sino que poco a poco se vayan definiendo algunas cosas en este escenario internacional. Muchas gracias, 4 Doc. semanas, veremos. Dijo 4 semanas, bueno, pues va la primera, apenas arrancando la primera. Gracias, Abdiel. Al contrario, gracias a ti. Muchas gracias. Vámonos al corte, 8:42 y regreso con más información. No se vaya. Hoy es lunes de colaboraciones. En un momento más, Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Canacope. Vamos a platicar sobre, creo que incentivos a los comercios. No sé, ahorita platicamos con Lalo al aire y lo sacamos las dudas. No se vaya. Todas las voces están en Así las Cosas. Continuamos. Bueno, pues aquí en el estudio, Eduardo Chávez Hidalgo, quien, como usted lo sabe, es presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, aquí en Querétaro, la Canacope, vicepresidente de la Concanaco Servitur y también representante regional de las cámaras de comercio en la zona Bajío. Mi querido Lalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Chido? Estuvo padre, estuvo entretenido, después de haber disfrutado de un viernes muy mexicano, de esta campaña tan grande que traemos en la Concanaco, y que es una campaña institucional que tenemos en pro del comercio y obviamente para generar derrama económica, y no nada más eso, sino que también el consumo local. La verdad, muy bien. Oye, Lalo, y de veras, ¿qué tal tu derrama? ¿Qué tal los resultados de esa campaña? Fíjate que ahorita apenas vamos a cerrar con los resultados. O sea, miren, ahí les voy a platicar a todos. Cada viernes final de mes se instituye el Viernes Muy Mexicano. Ajá. Les repito, es con el fin de incentivar a comprar productos nacionales o productos locales, ¿sí?, hechos en México o locales propiamente de nuestra región, y también, pues, obviamente, para generar derrama económica y activar la economía en nuestro estado. Okay. Ese es el principal objetivo. Y yo creo que, fíjate, nosotros llevamos alrededor de 2,000 comercios que tenemos ya registrados en el Viernes Muy Mexicano, que está gustando mucho, que obviamente la gente todavía no le agarra la onda, pero bueno, pues hay que estar... Hay que hacerle más promoción, Lalo. Hay que hacer más promoción, sí, hay que hacer mucho más promoción, pero créanme que esto nos va a ayudar muchísimo, porque el año pasado, si bien es cierto, no tuvimos un crecimiento en el comercio como debe de ser, bueno, porque tampoco tuvimos crecimiento a nivel nacional, tuvimos un 0.5%, entonces, bueno, esto nos va a ayudar muchísimo a poder crecer, ¿sí?, a que cada viernes, final de mes, podamos llegar a tener nuestro Viernes Muy Mexicano y tener esa derrama económica, ¿no?
Yo estoy seguro que a través de todas las actividades que manejamos las cámaras de comercio y aparte los gobiernos de los estados, como por ejemplo ahorita ya se viene la época de las vacaciones de Semana Santa. Oye, sí. Se viene, y que ese es un tema bien interesante porque el año pasado tuvimos una derrama económica de 1,500 millones de pesos en las 2 semanas, tanto en la semana de Semana Santa como en la semana de Pascua. Que es mucho más fuerte en la Semana Santa, ¿sí? Tuvimos 60% de ocupación hotelera, estuvo muy bien, o sea, tenemos un cheque promedio de aproximadamente entre los 2,000 y 2,500 pesos, estaba interesante, se llevó a cabo obviamente lo que es el turismo religioso, tuvo un impacto muy, muy considerable. Aquí obviamente el turismo religioso es uno de los turismos más ricos que llegamos a tener por las costumbres y todas las creencias que se llegan a generar aquí en nuestro estado. Y bueno, aparte de todo que tenemos pueblos mágicos que también el turismo religioso para ellos es algo muy importante. Por ejemplo, lo veamos en simplemente Corregidora, que tenemos obviamente toda una fiesta en relación a lo que es la Semana Santa. Pues, obviamente. Oye, en el Marqués. Y todo ese tipo de cosas. La mayordomía. Claro. Obviamente la Semana Santa como tal. Y bueno, pues en muchos lados tenemos. En La Cañada, el municipio del Marqués también. O simplemente el famoso Via Crucis. En Hércules, así es. Se hace, en nuestras calles del centro histórico. Y bueno, pues la verdad es algo muy bonito. Y fíjate que ahora tenemos una expectativa de que vamos a lograr un 10% adicional conforme al año pasado, y estamos viendo que llegamos a un 1,650 millones de pesos. Entonces realmente estamos muy alentadores, y bueno, la idea es que a través de estas acciones que se hacen de la Semana Santa, que del 10 de mayo, que del Día del Padre, que el Buen Fin del turismo, el Buen Fin, bueno, y así una serie de actividades que ahorita con el Mundial obviamente vamos a tener muy buenas activaciones y muy buena derrama económica. La idea es que de todas maneras nuestros productos nacionales, nuestro consumo local se vea fortalecido cada viernes final de mes con el Viernes Muy Mexicano. Y si usted es comerciante y si usted quiere adquirir su distintivo de Viernes Muy Mexicano, ¿sí? Yo con todo gusto se lo regalamos en la Canacope, ahí tenemos distintivos. Lo único que tiene que hacer es irse con nosotros, platicar con nosotros, decir, oiga, quiero mi distintivo, lo vemos ahí en Calzada de los Arcos 160, en la colonia Loma Dorada, y con todo gusto le regalamos su distintivo de Viernes Muy Mexicano, para que la gente sepa que cada viernes último de mes usted tiene ofertas o tiene promociones en sus establecimientos. Y justo para allá iba, ¿en qué consiste el Viernes Muy Mexicano? Ya nos agarramos hablando del Viernes Muy Mexicano, Lalo, ya me mareaste, porque yo traía otro tema debajo de la manga. Espérame tantito, ahorita platicamos de la crisis legislativa que tienen nuestros diputados. Oye, pero de veras, ¿en qué consiste el Viernes Muy Mexicano? La idea, que si bien es cierto, es consumir lo local, hacer mucho más promociones de lo que tenemos en nuestro estado, ¿sí? También, y obviamente de los negocios que son meramente mexicanos. Bueno, la idea es generar oferta, promociones, ¿para qué? Para que la gente vaya y consuma, ¿sí? Hace muchísimos años se hacía en algunos establecimientos y principalmente en los antros o en algunos restaurantes te daban el 2x1 o te daban que el Ladies Night. Bueno, ahora lo que queremos es que todas esas promociones que se lleguen a generar, bueno, se generen a través de este tipo de establecimientos. Que si tú vas a un restaurante que tiene su distintivo de Viernes Muy Mexicano, ahí puedas ir a disfrutar de o de un buen trago o de buena comida y con alguna promoción que te llame la atención, pero siempre preguntando qué tipo de promociones o ofertas se llegan a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es esa, que nosotros podamos acercar más a nuestros consumidores, a todas y cada una de las personas que normalmente nos visitan en nuestros comercios, en nuestros establecimientos, y que les generemos una oferta o alguna promoción en el comercio. Claro, y como dices tú, en este tema es ganar, es decir, el comerciante activa promociones, activa ofertas, activa descuentos, el usuario o el consumidor pues se consume más barato, con otros beneficios, y el comerciante pues tiene una reactivación económica por lo menos una vez al mes, Lalo. Y que obviamente le va a ayudar en todo, ¿no? O sea, siempre va a estar muy
muy interesante esa reactivación económica porque va a poder apoyarse muchísimo, va a poder conseguir mucho más inventarios, va a poder conseguir pues, hacer más cuestiones innovadoras para poder recibir a la gente que obviamente está visitándola. Pero bueno, amiga, a ver, platícame. No, pero ahora vamos a ir... Nos levantamos muy temprano para escuchar a nuestra presidenta de la República, Exacto. a la doctora Claudia Sheinbaum, y nos dice que bueno, que ya se fueron aprobadas las reformas de la reducción de la ley. jornada laboral en lo que es la Constitución, y que ya hubo más de 17 estados que la aprobaron propiamente esa. Pero en Querétaro reforma. nomás no ha llegado. Seguro que van a decir los diputados, exacto. Justo, vamos a ir al corte. Vamos a ir al corte a ver si cambian las cosas en 5 minutitos, a ver si los diputados se animan para en 5 minutitos decirnos si efectivamente ya llegó o no. Voy al corte y regresamos para platicar sobre esta jornada 40, los incentivos fiscales para el comercio que son necesarios para esta reforma 40, pero sobre todo justo en dónde estamos parados frente a una condición nacional que será inevitable para Querétaro también. Voy al corte, 8:55, no le cambie. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Bueno, pues estamos hablando con Eduardo Chávez Hidalgo sobre esta reforma de 40 horas, que como usted lo sabe, es una reforma que ha planteado una escalada gradual de esta jornada 40. Ya hemos hablado aquí en varias ocasiones, no solamente con la Canacope, hemos hablado también con Canacintra, con Coparmex, con incluso la Secretaría del Trabajo, una reforma que ya fue aprobada la semana pasada por varios estados de la República Mexicana, ya fue aprobada en la Cámara Alta y en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Y de hecho se publica el día de mañana. Exacto, pero Querétaro no se ha pronunciado. Y hoy hay sesión, o sea, hay varias sesiones de comisiones, pero pasó, no. Ahora sí que me dicen, ya pasó, ya pasó. Exacto. Ya pasó tu tiempo, ¿no? O sea, exactamente. Se manda la propuesta de la reforma laboral, se aprueba en la Cámara de Diputados, se aprueba en el Senado de la República, porque es una reforma constitucional. Y bueno, y de ahí se va a los estados de la República. Mitad más uno, se apruebe la reforma y entonces más bien se publique y empiece a surtir sus efectos. Y Querétaro no sumó en esta mitad más uno. O sea, sí, ¿no? Exacto. Querétaro como el grillito. Querétaro ni siquiera la anunció. ¿Y sabes por qué, Ivonne? Porque tenemos una crisis legislativa bastante fuerte. Fíjate, nada más voy a poner una referencia. Cuando se dio la famosa la reforma judicial, la gran reforma judicial, la que, wow, qué bárbaro, iba a cambiar todo el esquema, que por cierto, hay por ahí algunos tejes y manejes de algunos ministros de la Corte. Ahora se habló de que hay unos manejos de billetes, hay que tener mucho cuidado con actos de corrupción. ¡Qué barbaridad! No sé si viste la noticia, discúlpenme señores, pero la verdad me quedé impactado el día de ayer. Me quedé impactado. ¿Ustedes vieron en alguna ocasión la serie de La Reina del Sur? Ok, sí. ¿Ustedes vieron la serie No, de La yo Reina nunca del Sur? la vi, pero pues bueno, entiendo esta la chica referencia. Kate del Castillo Ajá. y una serie muy interesante y que hablaba de una narcotraficante mexicana y todo. Bueno, pues quiero decirles que la verdadera, Reina del Sur, que tiene otro nombre, pues demandó propiamente a las televisoras. Y quiero decirte que ganó y ya se fue hasta la ¡Ay, no puede ser! Y ahora ganó la narcotraficante y le tienen que pagar hasta $900 millones. No es porque cierto, usaron Lalo. su imagen para una serie. Y entonces se dice, y fíjense nada más, ayer estaba yo escuchando al abogado de esta persona, y bueno, pues estaba muy contento y diciendo que le agradecía muchísimo al presidente de la Corte y en especial a Nenia Batres. Entonces, quiero decirles, ¿dónde está nuestra justicia? ¿No? Yo sí me quedé impactado. Claro. Y que ya se habían acercado algunos otros personajes. El hijo de Escobar,
Y ya sabía. Para ver si les echaban la mano. Para que les eche la mano y para que obviamente demanden a las televisoras. Entonces, no puede ser posible. Eso me enteré yo el día de ayer. Pues por eso en Querétaro, impactado. recuerda que en Querétaro los diputados han dicho que antes muertos que sencillos. O sea, es decir, antes desacato que aprobar una reforma judicial. Esa es otra, ¿no? O sea, ya vinieron nuestros diputados y dijeron, pues, ¿cómo vamos a aprobar una reforma judicial? Pues primero el desacato, pero quiero decirles una cosa, y todos ustedes lo sabrán, cuando ellos rinden protesta, dicen que harán cumplir la Constitución, ley, claro, y la protestan Constitución, claro. en la Constitución. Entonces, y ahorita quieren ponerse en desacato judicial. Bueno, ya recompusieron y ya ahora se están peleando entre Morena y PAN sobre la titularidad de los cambios de esta reforma judicial que propuso. Pues, bueno, sí, el gobernador, bueno, pero yo quiero decirte que en antecedente a eso, obviamente, la presidenta de la República, pues, propuso la famosa reforma judicial. Exacto. Se aprobó la reforma judicial, se hizo todo el merquetengue que decimos nosotros, la elección de los jueces, de los ministros, de los magistrados y todo. Y bueno, esa ya fue la reforma judicial. Para mí la reforma judicial tiene que ir de manera sustantiva, irse a las leyes, irse a una cuestión de economía procesal, a otras cuestiones procesales que valgan la pena, más no a un cambio de jueces. Claro. Pero curiosamente cuando sucedió esa reforma, pasa a Querétaro. ¿Sí? Y tampoco la votan. No, sí la votaron. ¿No te acuerdas que fue el fast track? ¿Cuál? ¿La de la judicial? Sí, la constitucional. Ah, bueno, sí, por que supuesto. Llegó en la noche y ya, vamos. Y la votaron sin ni siquiera conocerla, que nos llamaba muchísimo la atención. Sí, sí. Que le preguntaba a uno de los diputados, ¿y en qué consiste la reforma? Y que ni siquiera sabían en qué consistía. Por ahí había 2, 3 diputados que es más se les entrevistó, se les criticó muchísimo, y que bueno, a mí me llama ahora mucho la atención. Con la 40. Con la reducción de las 40 horas, que la manda la propuesta como tal, la presidenta de la República, se aprueba en el Senado, y aquí, el grillito cantor, bueno, pues obviamente hace de las suyas, porque aquí ni siquiera se molestan o se toman la molestia de revisar, obviamente, la iniciativa de ley, o más bien para que se apruebe propiamente en el Congreso, porque usted ha de recordar que una vez que se aprueba una reforma constitucional en el Congreso de la Unión, esta tiene que ser debidamente aprobada por lo menos en 16 estados de la República. Exacto. Entonces, híjole, qué lástima. Tenemos una crisis legislativa bastante fuerte, porque yo quiero decirte una cosa, Ivonne, yo estoy bien preocupado porque, híjole, yo no veo claro con estos diputados. Pues desafortunadamente no hay una postura, digamos, clara respecto de lo que van a hacer, porque ya se les juntó la chamba, ¿eh? No solamente está la reforma judicial en el ámbito de lo local, está la reforma electoral que hoy llega al Congreso de la Unión, está la jornada 40 que ya no votaron. La reforma electoral ya hubo ahí una manifestación expresa y clara por parte del PT y del Verde, que no van. Así y entonces, ¿qué crees? Pues yo creo que se van a tener que quedar con las ganas para la reforma electoral por parte de la presidencia de la República, que ahí tenía sus cosas buenas y tenía sus cosas malas, que me llamaba muchísimo la atención, pero pues yo creo que no va a pasar, como dicen. Pues tiene que pasar de alguna manera, porque estamos frente a un proceso electoral importantísimo en el 2027. Muchos estados de la República Mexicana cambian de gubernatura y sí o sí la presidencia de la República. Se hablaba de eliminar las plurinominales. Sí, bueno, claro, esa es una de las de diputados, pero obviamente eliminar y que se vayan a la segunda ¿cómo se llama? A la segunda vuelta. A la segunda vuelta y hacer muchas cosas ahí y que los plurinominales hicieran campaña y todo, y quitar el PREP también, que quitar el PREP, por el amor de Dios. Y entonces ahí hay una serie de detalles que me llaman mucho la atención. Yo digo que no va a pasar. Híjole, pues quién sabe, tiene que pasar. En algún momento tiene que pasar. Esa es la ruta ya marcada, ¿no? Pues tiene que pasar. Tiene que pasar. Yo creo que es lo que no han entendido, amiga, no han entendido los grupos de oposición en el Congreso, tanto de la Unión como también aquí en el Congreso queretano, de que esa es la ruta marcada por parte de Morena, ¿no? Tiene que pasar. ¿La conozcas? ¿Cómo pasa? O no la conozcas? Ese es el punto, que tiene que pasar.
esa es la postura. Tiene que pasar, la conozcas o no la conozcas, y ahí me parece que ahí está el error y las confrontaciones. Tiene que pasar, pero el tema es cómo la pasamos, ¿no? Que es lo que ha sucedido con estas reformas, tanto la judicial como la de las 40 horas, al menos aquí en Querétaro. Se han entretenido más en la forma que se han olvidado del fondo. Y entonces los diputados no discuten. Hay temas bien importantes que platicar, porque por ejemplo ahorita en la ley sustantiva que va a ser la Ley Federal del Trabajo, pues hay muchas, en el caso de la reducción de la jornada laboral, hay muchas cosas que meter, hay muchas cosas que ver sobre las horas extras propiamente, sobre establecer de manera clara la flexibilidad que va a haber, o si va a haber algún apoyo entre patrón y trabajador para poder trabajar mucho más horas, si va a haber ese convenio de participación entre ambas entidades, cómo va a ser lo del subsidio desde la hora 41. O sea, hay muchos temas, ¿no? Y yo creo que aquí, como en muchas ocasiones lo hemos platicado, nos pega mucho a las MIPYMES, ¿no? Claro. Y obviamente las MIPYMES no estamos pidiendo una exención de algún impuesto, no. Estamos pidiendo que obviamente haya un marco normativo de apoyo a las MIPYMES para poder entrar a lo que es la reducción de las 40 horas. Eso Sí, es, claro. que es una cosa muy diferente, ¿no? Sí. Como obviamente, pues sería buenísimo el llegar a tener la deducibilidad de impuestos en cuanto obviamente la nómina, ¿sí? O sea, digo, yo sé que a lo mejor son muchas cosas, pero sí se pueden. Sí, Cuando claro. hay voluntad y hay voluntad política, mira, que yo creo que sí se pueden hacer muchas cosas. Sí, fíjate, lo platicaba con Canacintra y con Coparmex y justo tengo que ir perfilando el cierre de esta conversación, Lalo, y justo ellos coincidían, esta deducción a la nómina que les ha pegado muchísimo, me hablaban de poco más del 40% que no es deducible, luego entonces eso si ahorca a las grandes empresas, Imagínate no al quiere pequeño. imaginar al pequeño, Sí, ¿no? exactamente, entonces Sí, claro. son de las cosas que son muy difíciles y obviamente quiero decirte que también ahora con esta jornada laboral, pues también el trabajador se va a ver en la penosa necesidad de pagar mucho más impuestos en relación a las horas trabajadas o en relación a su jornada laboral. Entonces va a pagar más impuestos y obviamente el patrón va a pagar mucho más impuestos. Entonces hay que ir viendo cómo van a ser las cosas, ¿no? Yo creo que vale la pena echarse un clavado. Yo tengo mucho interés de platicar con los diputados, diputados federales para ver qué tipo de normas son las que ahora tenemos que analizar para poder llevar a cabo una verdadera reforma de la reducción de la jornada. Y mira lo que dices, diputados federales, porque con los locales la verdad es que no creo que vayas Tú a no encontrar te creas mucha que también respuesta. puedes hacer mucho con los diputados federales. Pero por lo menos te van a explicar, por lo menos. No sé si acuerdos, pero por lo menos que te expliquen un poquito como por dónde va, o quién sabe. Bueno, ya Lalo, ya vámonos. Ya vámonos, tenga usted un excelente lunes, pásela súper bien, recuerde, venga, afíliese y participe en Canacope Querétaro y aprenda a hacer negocios. Y nos vemos el próximo lunes. Un gusto. Muchísimas gracias, Lalo. Vámonos al corte 9:11. Yo regreso con más información. No se vaya, usted está en la frecuencia correcta, la de W Radio. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Son las 9 de la mañana ya con 17 minutos. Gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía. Déjeme compartirle un poco de las informaciones que se han generado este fin de semana en el estado de Querétaro. Fíjese que a propósito de este conflicto que está en Medio Oriente, pues también hay algunos queretanos que desafortunadamente pues han quedado varados en algunos aeropuertos de distintas partes del Medio Oriente, precisamente. Algunos que han reportado están en Dubái, otros que se encuentran en otros países justo que están en este conflicto, en medio de este conflicto, y el gobernador del estado, Mauricio Curi González, reportó este fin de semana que tenían identificados por lo menos a 104 queretanos en la zona de conflicto. El gobierno del estado, dijo el gobernador el día de ayer, ya está trabajando para buscar la manera de regresarlos al estado de Querétaro, de darles pues la seguridad de que serán
serán trasladados en completa resguardo por parte de las autoridades estatales y federales. Vamos a escuchar lo que decía el gobernador este fin de semana. Durante el fin de semana, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha tenido comunicación con 104 queretanos que se encuentran en zonas de conflicto en el Medio Oriente y Asia. Mauricio Curi González, gobernador del estado, informó a través de sus redes sociales que hay 83 queretanos en Emiratos Árabes y un grupo de 21 están en el aeropuerto de la India a la espera de que se abra el espacio aéreo. De acuerdo con el mandatario estatal, ha entablado comunicación directa con algunos de ellos. Afirmó que todos están bien y están trabajando para su traslado a México en cuanto sea posible y seguro. Dio a conocer el número telefónico 44 28 53 08 29 para cualquier información o asistencia necesaria. Y también este fin de semana, mire, pues un fin de semana bastante intenso en información y en actividades a nivel incluso local. Resulta que aquí en Querétaro detuvieron al ex contador de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya es uno de los hombres más buscados y sentenciados ya, señalados por el gobierno federal por haber sido partícipe en una serie de negocios ilícitos mientras fue director de Petróleos Mexicanos. El gobierno del estado no lo ha informado. La Fiscalía General de la República fue quien informó sobre la detención de este hombre, el ex contador de Emilio Lozoya, evidentemente involucrado en este tipo de actividades ilícitas. Lo detuvieron en un fraccionamiento de bastante buen nivel aquí en Querétaro y que está instalado allá en el municipio de Corregidora. Del municipio del Marqués. Vamos con los detalles. Jorge N., ex contador del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, fue detenido en la zona de Cíbata, en el municipio de El Marqués, Querétaro. El arresto se hizo en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, es decir, un presunto desvío de aproximadamente 28 millones de pesos en impuestos. La detención se llevó a cabo durante un operativo de la Policía Federal Ministerial, cuando el imputado ingresaba al estacionamiento de una plaza comercial. Esto de acuerdo con información extraoficial. Jorge N. fue puesto a disposición de la autoridad ministerial en instalaciones de la Fiscalía General de la República en la capital queretana. El plazo es de 48 horas para determinar la legalidad de la detención, además de que en próximas horas se definirá si el imputado será trasladado a la Ciudad de México o si enfrentaría el proceso penal en la entidad queretana. Y hablando de seguridad, también este fin de semana la Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó la vinculación a proceso de varias personas que fueran detenidas por los hechos delincuenciales del pasado domingo 22 y lunes 23 de febrero. Dice el fiscal que no tiene confirmado que estas personas que fueron detenidas forman parte de algún grupo delincuencial, de algún cártel, de alguna célula delictiva a nivel nacional. No lo confirmó y dice el fiscal, finalmente en el pasar de los días se irá determinando los procesos jurídicos para conocer cuántas personas más podrían estar vinculadas. Hay varias detenidas, 2 vinculados a procesos, estos 2 adolescentes que fueron acusados, en temas de homicidio, me parece, tentativa de homicidio, en tanto que accionaron armas de fuego en contra de los policías que los andaban persiguiendo. Vamos a escuchar los detalles de esta información que compartió, por cierto, el fin de semana la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Las personas imputadas por la Fiscalía General del Estado por diversos hechos violentos registrados el pasado domingo 22 y lunes 23 de febrero ya están vinculados a proceso, además de que no hay pruebas para determinar que pertenecen a alguna célula criminal, confirmó el titular Víctor de Jesús Hernández.
Destacó que conforme avancen los días se irán determinando los procesos jurídicos para conocer cuántas personas más podrían estar vinculadas a proceso, esto una vez que finalicen las audiencias iniciales. Al momento yo no tengo un dato objetivo para confirmarles que se trate de una persona específicamente perteneciente a una célula delictiva. Subrayó que 6 personas fueron detenidas por su presunta participación en actos vandálicos y por generar temor entre la población, entre ellos 2 adolescentes quienes fueron vinculados a proceso luego de que presuntamente dispararon contra elementos de la policía estatal, generando una persecución y su detención en el municipio de Corregidora a la altura del puente de Santa Bárbara. El fiscal precisó que parte de los imputados ya fueron vinculados a proceso y cumplen con medidas cautelares, mientras que otros están en espera de que se lleve a cabo su audiencia inicial, en la que se determinará su situación conforme a los tiempos que marca la ley. Ya vinculamos a 2 y 2 se encuentran directamente en el centro de internamiento. Comento que otra persona también está próxima en este caso a llevarse su audiencia, y también he referido que hay otras 2 personas que también están en la misma condición. Finalmente indicó que tratándose de los menores de edad, las medidas impuestas deberán cumplirse en un centro especializado para adolescentes y no en un penal para adultos, tal como lo establece el marco legal del sistema de justicia para jóvenes. 9 de la mañana con 24 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Permanezca con nosotros en esta sintonía. Todavía hay mucha información que compartir con usted en esta jornada de Así las Cosas Querétaro. Vamos a hacer un corte de estación, un corte comercial y regresamos con más información. Voy y vengo, no le cambie. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. 9 de la mañana ya con 30 minutos. Está usted escuchando Así las Cosas Querétaro por el 1310 de amplitud modulada, el 90.1 de frecuencia modulada y por supuesto estaciones de radio digitales que nos permiten llegar a distintas partes de la República Mexicana, a distintas latitudes del estado de Querétaro. Esta es la señal de W Radio y si a usted le interesa escuchar el noticiario completo o volver a escuchar el análisis del doctor Abdiel Hernández o el del presidente de la Cámara Nacional de Comercio o cualquier otra edición de otros momentos, de otros días de la semana pasada o de semanas antepasadas, puede buscarnos como Así las Cosas Querétaro en YouTube y en Spotify. Así las Cosas Querétaro, y ahí va a encontrar pues todas las ediciones desde el mes de noviembre hasta la fecha. Y vamos con las informaciones que todavía nos quedan pendientes compartir con usted en este espacio informativo. Vámonos con los señores diputados y diputadas, que bueno, parece ser que pues están empecinados en que las cosas no avancen al interior del Congreso local. A principios de semana de la semana pasada se había hablado de la reconfiguración de las Comisiones Unidas. Estas Comisiones Unidas se supone tendrían que ser 3 o 4 comisiones que forman parte del Congreso, del trabajo de la legislatura de manera regular y que lo que tendrían que hacer sería en conjunto discutir esta reforma judicial y las mejoras que ha propuesto el gobernador del estado. Hay una propuesta del gobernador, hay una propuesta del presidente de la mesa, del presidente del Tribunal Superior de Justicia, hay una propuesta también de la diputada Claudia Díaz Galló, es decir, hay varias propuestas que conforman esta nueva reforma a la reforma judicial, pero no se han terminado de poner de acuerdo. El diputado Eric Silva ha hablado sobre esta posibilidad de que se busque que haya más comisiones y que sea otro el que represente las Comisiones Unidas. Hablan de Arturo Maximiliano, que ya estuvo aquí con nosotros el viernes precisamente, previo a esta discusión. Vamos a escuchar las declaraciones de Eric Silva y un poco de contexto de lo que significa justo esta discusión a propósito de la reforma judicial.
El grupo parlamentario de Morena en la legislatura buscará que el diputado Arturo Maximiliano sea nombrado como el nuevo presidente de Comisiones Unidas, esto para garantizar un avance en el análisis de la reforma judicial en nuestra entidad. Esto lo declaró el diputado Eric Silva. A ver, el diputado Arturo Maximiliano tiene una formación jurídica total y completamente, es un diputado que entiende perfectamente el tema y que nosotros tenemos toda la confianza en él para que pueda dirigir estos trabajos. La designación de Arturo Maximiliano ocurrirá una vez de que la mesa directiva apruebe la propuesta del grupo parlamentario. Esto lo mencionó Eric Silva. Esto contradice lo que el grupo había declarado a inicios de la semana pasada durante una rueda de prensa, en donde afirmaron que la sesión que había sido convocada por el diputado Guillermo Vega había sido ilegal. Al ser cuestionado sobre la contradicción en sus declaraciones, Eric Silva manifestó que los medios de comunicación habían entendido mal. Por su parte, el diputado Guillermo Vega manifestó que este lunes se reanudará el diálogo con la mesa directiva para atender esta situación. Los medios de comunicación entendieron mal. Bueno, pues para que los medios no entiendan mal, hay que saber comunicar. El diputado Guillermo Vega dice que este lunes se va a retomar el diálogo sobre la reestructuración de la conformación de las Comisiones Unidas para justo el análisis de la reforma judicial. Todavía, dice Guillermo Vega, no es un hecho que se integrarán otras dos comisiones. Guillermo Vega pensando que seguirá siendo el presidente de estas Comisiones Unidas, aunque ya hay una advertencia de parte del grupo de Morena para que justo cambien de presidente. Se va a poner de nueva cuenta bastante tensa la situación al interior del Congreso. Este 12 de marzo se retomará el diálogo entre los diputados locales para generar avances en la aprobación de la reforma judicial en nuestra entidad. Esto lo informó el diputado Guillermo Vega. Semana, el día lunes, para podernos poner de acuerdo. Es decir, hay la intención de Morena de ampliar las Comisiones Unidas, lo cual de acuerdo a la ley es procedente, pero tiene que haber, me parece, un diálogo político para evitar que esto explote. Indicó que la sesión que fue convocada durante la semana pasada y en la que se registró la ausencia de Homero Barrera y Eric Silva sí fue válida, aunque el grupo parlamentario de Morena hubiera declarado lo contrario. Señaló que él comprendía y respetaba la decisión de los diputados por ausentarse para primero poder garantizar que las iniciativas que fueron ingresadas por parte de su partido durante el 2025 todavía podrían ser retomadas en cuenta durante la construcción de la reforma judicial. Finalmente, manifestó que también tiene contemplado incorporar al análisis la propuesta presentada por la diputada Claudia Díaz Galló en días pasados, por lo que se espera que la reforma judicial de Querétaro tenga elementos de las 4 propuestas que han sido ingresadas hasta el momento. Y es que el punto es que sí o sí, lo que yo decía un poco en la conversación con Eduardo Chávez Hidalgo, sí o sí tienen que aprobar esta reforma. O sea, Querétaro no puede quedar en el limbo. Ya de entrada están en desacato desde hace un año. En abril del año pasado, 2025, debió aprobarse esta reforma judicial que no ha querido aprobar el Congreso local de Querétaro. Dicen que no van a permitir una reforma judicial que ponga en peligro al Poder Judicial. Sin embargo, pues ha pasado un año y no se han podido poner de acuerdo sobre las mejoras que dicen podrían imprimirle a esta reforma con la mirada de los expertos en Querétaro. Pero yo no sé si es una falta de voluntad, es una falta de chamba, es una falta de conocimiento, es una falta de qué. Ha pasado un año y nomás no se ponen de acuerdo. Y en estos momentos viene la segunda parte de esta novela Reforma Judicial, que yo no sé si van a destrabar o no. Hoy comienzan las negociaciones. Esperemos que pronto los diputados y diputadas se sienten a chambear en lo que les toca. Y hablando de lo que les toca, ya se les está juntando la chamba, porque el día de hoy llega la reforma electoral al Congreso de la Unión. La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió desde la semana pasada que esta reforma sí o sí va. Ya el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista ya se pronunciaron a nivel nacional sobre esta postura que dicen van a mantener en contra de esta reforma
electoral. Dicen ellos que los saca completamente de la jugada y que pues se refieren a las plurinominales, por supuesto, y hay algunas posturas en contra de la desaparición de este programa de resultados electorales preliminares, el famosísimo PREP. Vamos a escuchar la postura aquí en Querétaro de los diputados locales en torno a esta reforma electoral. El cambio en la designación de los cargos plurinominales que plantea la reforma electoral, presentada de manera general por la presidenta Claudia Sheinbaum, no afectará al Partido del Trabajo y al Partido Verde Ecologista, actuales aliados de Morena. Esto lo declaró el diputado morenista Ulises Gómez de la Rosa. Porque se mantiene el número de diputados, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, es decir, no se está disminuyendo un solo plurinominal. Lo que se le está diciendo a todo el mundo es que si tú en tu partido, en el Verde, en Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, en el PRI, quieres entrar como pluri, vete a pelearlo a un territorio y se vayan colocando, pues según se vayan rankeando en el resultado electoral. Expresó que la reforma no quitará la posibilidad de que existan cargos plurinominales, sino que se regulará el mecanismo de acceso, lo que será un aspecto positivo dentro de la escena democrática de nuestro país. Por otro lado, el diputado manifestó que será necesario evaluar si procede o no la eliminación del PREP, ya que considera que es una herramienta valiosa dentro del proceso electoral. Finalmente, manifestó que es necesario que a nivel local se comience a plantear esta reforma para que no les coman los tiempos. Vámonos al corte, son las 9:39 y hablando de la reforma electoral, vamos a platicar en este bloque que viene a continuación, el último bloque de esta jornada informativa, precisamente de las posturas de varias instituciones electorales, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Querétaro y algunos exconsejeros electorales que van a dar su punto de vista a propósito de esta reforma electoral que, si bien es cierto, no conocemos del todo, no ha sido del todo comunicada ni hay detalles afinados respecto del tema del PREP y de los plurinominales, sí ha generado mucho sospechosismo y muchas suspicacias alrededor de lo que podría significar para las elecciones del 2027. No le cambie, usted está en la frecuencia correcta. Voy al corte, regreso. Así las cosas. El número 1 en audiencia, análisis y credibilidad. Continuamos. Hablando de la reforma electoral, ya habíamos adelantado algo de lo que está sucediendo en esta reforma en otros niveles. Ya hay declaraciones, como lo escuchó usted, del diputado Ulises Gómez de la Rosa, que dice que pues esta reforma no va a afectar sustancialmente los intereses electorales del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, que, ojo, son dos de los partidos políticos que van en bloque con el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, con Morena. Por eso se les ha llamado los partidos de la 4T o el bloque de la 4T. Y bueno, tratando de encontrar una explicación y una postura en torno a esta reforma electoral, fuimos a preguntarle a Grisel Muñiz, quien es presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, quien dice que no hay que tenerle miedo a las reformas. Dice que más bien el Congreso tiene que preocuparse de acercarse a instituciones electorales que tienen el expertise y la técnica suficiente como para decirles por dónde sí y por dónde no esta reforma electoral. Escuchemos. La presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Grisel Muñiz, pidió al Congreso de la Unión considerar la participación de las instituciones electorales en el análisis de la propuesta de reforma electoral anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Señaló que es necesario que se escuche a los organismos encargados de organizar elecciones para que aporten sus experiencias técnicas acumuladas. Explicó que hasta no conocer el texto completo y el desglose de los puntos planteados, no es posible emitir una postura de fondo. En relación con posibles recortes presupuestales o la eliminación de herramientas como el programa de resultados electorales preliminares, comentó que se deberán analizar los alcances que se conozca de la redacción final. Detalló que el presupuesto del órgano local se solicita con base en actividades previstas en la ley y que de modificarse atribuciones también cambiarían los requerimientos. Sobre señalamientos de actores políticos respecto a que la reforma podría
podría debilitar a los organismos electorales, respondió que será respetuosa a las opiniones y que corresponde a la legislatura definir el contenido final. Añadió que la función de los institutos es aplicar la norma vigente y advertir escenarios técnicos una vez que se tenga claridad del contenido. Entonces lo que diríamos es, me sumaría justo hasta el momento de conocer el texto, saber cómo viene la propuesta, el desglose de estos 10 puntos que se anunciaron el día de ayer, que de entrada pues dejan ver que va a hablarse sobre la organización electoral, ¿no? Como la conocemos hasta este momento. Habría que esperar también la posibilidad de que tanto en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, escuchen a las instituciones electorales desde los conocimientos que se han acumulado. Y bueno, no solamente Grisel Muñiz se ha plantado en torno a esta reforma electoral que dice, pues hay que entrarle, hay que debatirla, hay que mejorarla, que me parece que eso es lo que tendría que estar imperando en las posturas de los diputados locales en torno a esta reforma electoral que viene para, si me permite decirlo así, sacudir algunas estructuras de algunos partidos políticos que no han estado, me parece, a la altura del beneficio de las plurinominales, que es uno de los puntos más relevantes, creo yo, que se están discutiendo en esta reforma. También fuimos a buscar a quien ha sido presidente del Consejo General del Instituto Electoral, ex consejero presidente electoral Efraín Mendoza, quien es académico de la Universidad Autónoma de Querétaro y que conoce bien el tema de la reforma electoral. Dice, esta reforma que viene desde la Federación va a significarle una posibilidad a los partidos políticos de mejorar sus condiciones. Se va a poner a prueba en el próximo 2027 y dice, esta es una solicitud histórica de los mexicanos. Siempre será una forma, dice, de generar una mayor participación y confianza entre los votantes. Pero ojo, dice Efraín Mendoza, hay que leer las letras pequeñas, porque ahí es en donde pueden haber trampas que pongan en peligro pues en lo que hemos alcanzado como país, estos arañazos a la puerta de la democracia. Efraín Mendoza, académico de la UAG y expresidente del Consejo General del IEQ, aseguró que están en tiempo para que la reforma electoral presentada por presidenta Claudia Sheinbaum se aplique en el proceso de elecciones a gobernador en 2027. Señaló que de aprobarse en tiempo constitucional, la contienda local funcionaría como prueba para evaluar la eficiencia de los cambios. Indicó que aún no se conoce el contenido definitivo de la iniciativa, ya que no ha sido presentada formalmente. Explicó que en el caso del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, denominado OPLE, no es posible anticipar su impacto específico debido a que se plantea eliminar duplicidades de funciones y detallar el alcance. Sobre la eliminación de senadurías plurinominales, expuso que se suprimirían 32 espacios y el Senado pasaría de 128 a 96 integrantes. Señaló que esta figura permitió que candidaturas fueran definidas por dirigencias nacionales sin campaña territorial. Afirmó que con este esquema todas las personas que lleguen al Congreso tendrían que hacer campaña y buscar respaldo directo del territorio. En materia de costos electorales, indicó que uno de los ejes es la reducción del gasto y la revisión del salario en órganos electorales conforme al tope establecido en la Constitución. Sobre el programa de resultados electorales preliminares, afirmó que la iniciativa no planea eliminarlo, sino modificar al momento de cómputo distrital. Explicó que actualmente inicia el miércoles posterior a la jornada, mientras que la propuesta es comenzar el mismo domingo y difundir resultados de carácter legal y no preliminar. En cuanto al uso de la inteligencia artificial, señaló que se busca regular contenidos falsos en medios y redes sociales, facultando al Instituto Nacional Electoral para ordenar el retiro inmediato de materiales que distorsionen la información. Añadió que es un reto por la rapidez de los desarrollos tecnológicos y la necesidad de detección en tiempo real. Como contexto local, recordó que en la capital del estado en 2018 y en San Juan del Río en 2004, la diferencia entre bloques fue menor al 1%, lo que incrementó la participación ciudadana. Señaló que una competencia cerrada sumada a la reforma eleva el interés en la elección del 2027. En la medida en que la población vea que los cambios que contiene o que se promueven responden a su demanda, en esa medida va a haber confianza. Y en casos como por ejemplo Querétaro, la competencia local por sí misma, al margen de la reforma, ya tiene un atractivo importante para la población. Una, porque las elecciones de gobernador
tienden a incrementar el interés ciudadano. Se eleva la cantidad de votantes. Segundo, cuando hay una competencia muy cerrada, también esto tiende a ocurrir. Pues sí, eso tiende a suceder, pero aquí el tema es que pues nos mantengamos, dice Efraín, pues firmes y claros, transparentes respecto de las ventajas o desventajas que significará esta reforma electoral. Alejandro Pérez, quien es secretario general del Partido Movimiento Regeneración Nacional en Querétaro, calificó esta reforma presentada por la presidenta como una reforma congruente con lo que ha caracterizado al movimiento de la 4T. Dice que esta reforma va a eliminar o a modificar un sistema electoral que dotaba a los partidos políticos que de manera unilateral favorecían a ciertos perfiles por favores que tenían pendientes. La reforma, dice Alejandro Pérez, va a buscar democratizar a la ya de por sí democracia en este país. La reducción del financiamiento público a partidos políticos, la reconfiguración en la manera de elegir diputados y senadores y el abaratamiento de los comisos son algunas de las propuestas que distinguen la reforma electoral que recientemente fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Y de acuerdo con Alejandro Pérez, secretario general de Morena en Querétaro, son propuestas que se mantienen en sintonía con los ideales del movimiento de la Cuarta Transformación. Dos ejes fundamentales. Uno era la posible eliminación de las plurinominales, que ahora lo que observamos en esta propuesta, pues que es una modificación sobre su asignación. Y dos, es la eliminación de los soples, o más bien en esta propuesta lo que observamos es justo esta reducción del gasto que se asigna a las elecciones en nuestro país. Me parece que la presidenta, en un acto de congruencia y después de esta comisión que se tuvo a bien el integrar y que estuvo teniendo foros durante varios meses en todos los estados, pues hoy presentó de manera general pues estos rasgos que integran esta propuesta de reforma, y que apuntó que el mantener la propuesta de manera integral es un acto de congruencia y consecuencia con lo que se había debatido públicamente respecto a este tema. Finalmente, Pérez expresó que esta propuesta busca darle más herramientas a la ciudadanía en materia de participación en la toma de decisiones de la vida política. El miércoles 25 de febrero, la mandataria anunció que el próximo lunes 2 de marzo se llevará a cabo la presentación formal de esta nueva reforma. Ya son las 9:55, qué rápido se me fue el noticiario el día de hoy, con su compañía muchísimo más. Gracias por habernos acompañado en este espacio, muchas gracias Cristian García en controles y producción. Yo soy Claudia Ivonne Hernández Torres de este lado del micrófono. El día de mañana, martes 3 de marzo, aquí nos vemos. Que tenga usted un excelente día, un excelente lunes y mejor arranque de semana.